Bueno, simplemente, como sabéis, comparezco para dar cuenta del Consejo de Gerencia y de la comisión que acabamos de celebrar. Fundamentalmente, como aspectos más destacados del Consejo de Gerencia, como sabéis, estaba pendiente de aprobación y de que tomasen posición los grupos municipales con respecto al expediente del outlet de Torre Village, y ha salido adelante con la aprobación del voto favorable de los grupos Popular, el Grupo de Ciudadanos, PSOE y Vox. Y en ese sentido lo que se ha llevado a ese Consejo de Gerencia no es sino la toma en consideración de un escrito que la propiedad, con fecha 6 de junio de este año, instaba a que, siguiendo lo ya acordado en pleno municipal con respecto a si va a haber un pronunciamiento favorable a una modificación del plan general, se tomase posición por parte de los grupos políticos y se avanzase en la tramitación de ese expediente. A ese sentido, tengo que informar que a fecha de hoy no se ha presentado, no hay ninguna propuesta encima de la mesa ni se ha presentado ninguna modificación del plan general, y que en el momento en que se produzca dicha modificación, que se proponga dicha modificación, y habida cuenta además del acuerdo que se ha tomado hoy en Consejo de Gerencia por parte de la Consejería de Urbanismo, lo que se hará será dar trámite, estudiarla desde el punto de vista del rigor técnico y del rigor técnico-jurídico, y a partir de ahí, con la participación nuevamente de todos los grupos políticos y la máxima transparencia, se procederá a hacer las indicaciones o precisiones que requiera dicho proyecto de modificación. En ese sentido, también creo que es importante reseñar y volver a subrayar que estamos ante algo que en realidad viene encomendado de la legislatura anterior, en la que, como sabéis, con fecha 25 de marzo hubo un acuerdo pleno en el que votaban a favor el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal de Ciudadanos, en los términos de, como digo, abrir este cauce de modificación del plan general. También tengo que informaros que se ha retirado el expediente que llevaba el convenio de Aberli. Con respecto a dicha retirada, debo decir que voy a ser especialmente riguroso, y aplicándomelo a mí mismo, como he demostrado, creo, en la mañana de hoy, con el reglamento orgánico municipal. Y es cierto que al final, cuando tenemos un contexto que nos da una serie de normas y reglas comunes a todos para debatir, para estudiar y para poder trabajar, pues nosotros mismos tenemos que ser rigurosos en esa aplicación. Es cierto que el único motivo de retirada ha sido un aspecto formal, es decir, a las 9:23 del viernes el expediente no estaba en la sala en la que se pone a disposición de todos los grupos para que puedan acceder al mismo, fotocopiárselo y estudiarlo. El Grupo Municipal Socialista, a través de uno de sus asesores, hizo una comparecencia poniendo en circunstancia este hecho, y a partir de ahí eso motivó que, pese a que 20 minutos después el expediente ya estaba en su poder, habida cuenta de lo que nos indica el reglamento orgánico municipal, como digo, me ha parecido conveniente, ya que así lo ha solicitado el Grupo Socialista, también Podemos y también Zaragoza en Común, retirar de este Consejo de Gerencia dicho expediente. Con respecto a la comparecencia y con respecto a la fase en comparecencia, interpelaciones y preguntas posteriores en la comisión, posteriores al Consejo, sí que me gustaría señalar dos cosas fundamentales con respecto a mi comparecencia, mi primera comparecencia como consejero del Gobierno. En primer lugar, que voy a ser especialmente incisivo en el hecho de que tenemos la obligación de restaurar
los cauces de diálogo entre todos los grupos municipales. Y, en segundo lugar, que voy a ser también especialmente incisivo en tratar de avanzar y restaurar una línea de diálogo tanto con el Gobierno de Aragón como con otras administraciones o instituciones. Pero sí que me gustaría detenerme especialmente en el diálogo con el Gobierno de Aragón, porque entiendo que son muchas las cuestiones de ciudad que están pendientes. Las relaciones históricas entre esta Casa y el Gobierno de Aragón han sido en muchas etapas manifiestamente mejorables. Yo creo que ahí nos corresponde a todos analizar un poco por qué, y creo también que tenemos mucho margen de mejora, y por eso me gustaría que esas líneas de diálogo y que esas líneas de intentar consensuar con los grupos municipales el máximo número de cosas posibles impregnen toda la filosofía de lo que va a ser la línea de actuación de la Consejería de Urbanismo durante todo este tiempo. Con respecto a las interpelaciones y preguntas de los grupos, he informado también de la Romareda, en la que ya he dicho que estamos en un momento absolutamente, creo que he utilizado la especial en el prólogo del prólogo, y he informado también de cuáles son en estos momentos el grado de conversaciones que hay con Adif con respecto a los suelos del Partillo. Dos temas que entendemos que por muy distintos motivos tienen importancia y trascendencia en este momento. Por lo demás, me someto a vuestras preguntas y consideraciones y estoy abierto a contestaros a todo lo que me queráis plantear. Daniel. Sí. Te digo muy mal, Daniel, disculpa. Sí. Es que, a ver, aquí el problema fundamental es que no puedo comprometer unos plazos que no sé ni cuándo se inician. El problema fundamental es que para la modificación del plan, Iberebro tiene que presentar la modificación del plan, y a fecha de hoy ni está presentado ni sabemos cuándo lo va a presentar, y por lo tanto, a partir de ahí me resulta imposible poder establecer unos plazos concretos. Ya veremos, no lo sé, no lo sé. No sabemos en qué términos se van a plantear, no sabemos cómo se van a plantear. Repito, no lo sé. Y en cualquier caso, en ese plazo habrá que tener también en consideración lo que acabo de decir anteriormente. Esto es un tema que requiere que hablemos mucho todos los grupos, y a eso me he comprometido hoy también en la comparecencia. A ver, a efectos prácticos no tiene ninguna consecuencia. Aquí estamos en una situación distinta. A mí me hubiese gustado someterlo a aprobación de los grupos hoy por una razón muy concreta, porque el expediente está terminado. Tenemos un convenio que entiendo que es un buen convenio para los intereses municipales, es un expediente que está completo, es un expediente que tiene la justificación técnica del precio metro cuadrado al que las partes han alcanzado con respecto a la parcela municipal, que como sabéis estaba en el ámbito, y por lo tanto entiendo que en ese sentido es una lástima que un expediente completo que va a ser sometido a aprobación sin modificar ni una línea de aquí al próximo Consejo, entiendo que desde ese punto de vista es una pena. Ahora bien, no se causa ningún tipo de perjuicio a nadie. Estamos hablando de un convenio que lleva parado aproximadamente 3 años o 4 años, y bueno, pues un mes más, pues afortunadamente no causa ningún perjuicio a ninguna de las partes.
¿Alguna consecuencia? Vamos a ver, con Torre-Village ahora en este momento lo que tenemos es lo siguiente. El plan especial no está suspendido, el plan especial sigue vigente, porque hay un recurso planteado a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y, por lo tanto, el área de urbanismo está en la obligación de seguir concediendo licencias y de seguir el procedimiento reglado hasta la obtención de licencia de todos aquellos operadores que nos solicitan en el área una licencia. Evidentemente, la tramitación de los del procedimiento judicial que queda pendiente es una tramitación muy larga y, evidentemente, nosotros la modificación que se plantee por parte de Iberebro, cuando se plantee y según cómo se plantee, pues intentaremos darle respuesta en el menor tiempo posible. Enlazo un poco con la pregunta que se me hacía anteriormente, pero de ahí a poder comprometer un plazo concreto o de ahí a saber si dentro de ese plazo va a haber o no va a haber algún tipo de resolución judicial más, yo no estoy en condiciones de saberlo. Entiendo que no. Entiendo que no. Entiendo que no. Entiendo que no. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hace referencia a un aspecto muy concreto de la tramitación del Plan Especial de Torre-Village, que es, en función de la calificación del suelo, qué tipo de usos van aparejados. Quiero decir que a veces cuando hablamos de la resolución judicial nos parece que tumba muchas cosas del plan especial, pero en realidad se ciñe y se concreta en esta circunstancia que os acabo de decir. Por lo tanto, puesto que ahora en lo que estamos es una cosa distinta, que es en hacer una modificación puntual del plan general, entiendo que la resolución que en su día recayese sobre ese plan especial no tiene trascendencia ni influye negativamente en la modificación del plan general. Sí. No, a ver, Daniel, yo aquí yo te puedo decir, hay varias. La situación de calle Estación 8, además, es que era una situación, yo creo, conocida en la ciudad. Es decir, el problema aquí, y lo he explicado, he tratado de explicarlo así en la comisión, aquí hemos tenido un problema fundamentalmente social, es decir, hemos tenido un problema desde el punto de vista de qué personas ostentaban la propiedad del edificio exterior, que era el edificio que estaba mejor conservado y que a su vez tenían una participación en el edificio interior, que era el edificio que estaba ocupado y demás. Hay pendiente una orden de ejecución, efectivamente, como dices, que no se ha podido ejecutar fundamentalmente porque, y esto me lo han contado los técnicos de la casa, cuando se dictó esa orden de ejecución subsidiaria, que como sabéis lleva aparejado que el ayuntamiento ejecuta con sus propios recursos, pero luego tiene que repercutir ese coste a los propietarios, había situaciones absolutamente dramáticas desde ese punto de vista debido a la situación económica de las personas que allí estaban habitando y que estaban habitando y que eran propietarias y que por lo tanto se podía repercutir esos costes a estos propietarios, ¿no? Y efectivamente, cuando se produjo el derrumbe estaba pendiente desde hace bastante tiempo una orden de ejecución. Desconozco, soy muy sincero, desconozco si hubo algún tipo de incidencia en algún tipo de muro, de verdad lo desconozco. Mira, yo es que soy abogado, quiero decir, o he sido abogado hasta hace un mes, y es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. En primer lugar, yo desconozco esa circunstancia y además, aunque la conociera, quiero decir, desconozco la circunstancia, tengo que desconocer la circunstancia de quién ha presentado o no ese derribo, por una razón muy sencilla, porque tengo deber de guardar, es decir, no puedo suministrar ese dato concreto. Eso en primer lugar. Pero es que además, y si se me permite la expresión y dicha con todo el cariño del mundo, me parece muy tendencioso que porque
un abogado en concreto, que por otra parte es un profesional de reconocido prestigio en la ciudad, un abogado urbanista con una larguísima trayectoria en la ciudad, que seguro que ha defendido también en otras ocasiones otros intereses distintos a los que se refiere en este caso concreto, poder establecer ahí cualquier tipo de paralelismo o cualquier tipo de coincidencia, pues eso, al final los abogados trabajan para los clientes que se les contrata. Y el señor Zamora pues es un abogado de la ciudad, sin más, con mucho prestigio y muy conocido, pero que no tiene vinculación una cosa con la otra. ¿Perdón? No, no, no. No, porque el prólogo del prólogo, el prólogo de esa obra lo tendrá que escribir el área de urbanismo, no lo tendrá que escribir, ese prólogo lo escribiremos desde la Consejería de Urbanismo y, como digo, intentando el máximo consenso de todos los grupos. No nos va a escribir el prólogo, ni siquiera el prólogo del prólogo, no nos lo va a escribir nadie más. No, no. Repito, el señor Zamora es un abogado. El señor Zamora es un abogado de larga trayectoria y que me merece todo el respeto profesional, por cierto, pero ya le digo que no tiene nada que ver con ningún prólogo de ningún prólogo. Disculpen, no le... No hay todavía un calendario fijado. Yo creo que este tema es muy importante que hablemos mucho también entre los grupos. Y fijar un calendario, sí que es cierto, que lo repito, estamos ante un proyecto que está en las medidas del Gobierno, el Gobierno lo va a impulsar, lo ha puesto encima de la mesa desde el primer momento y, por lo tanto, forma parte del acuerdo que llegó el Partido Popular y Ciudadanos, está dentro de las 50 medidas, lo vamos a impulsar, lo queremos hacer con el máximo grado de consenso y estamos en esa fase. ¿No? Muchas gracias.